Bueno, y de hecho, a propósito de esto, diversas reacciones ha generado la declaración del presidente Sebastián Piñera, en la que se refiere a la polémica entre el mandatario brasileño y la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Vamos a conversar de este, también de otros temas, sobre todo económicos, con el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Senador, muchas gracias por responder a esta conversación con CNN Chile. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de poder conversar. Bueno, senador, ¿qué le parece la reacción del gobierno, del presidente, tanto en el fondo como en la oportunidad? Porque para algunos se demoró mucho en reaccionar. Sí, yo creo que hubo una tardanza en reaccionar, porque creo que no había que pensar mucho para hacer valer los puntos de vista de Chile, respecto a que hay ciertos temas en los cuales hay un porcentaje muy grande de ciudadanos del mundo, diría yo, que respetamos la democracia, los estados de derecho y condenamos las dictaduras. Y creo además que lo del presidente de Brasil, Bolsonaro, que es una vergüenza, lo digo así, yo no soy un tipo de muchos calificativos exagerados, pero esto es una vergüenza, no meritaba sino más que decirle que esas expresiones son rechazadas. Me habría gustado, le digo de verdad, leí lo del presidente Piñera, vi y oí al canciller Rivera en un video que circula hace poco rato, y yo creo que debería haber sido, uno, más categórico, más cortito pero más categórico, y segundo, no mezclar dos temas: el rol que juega la alta comisionada de Naciones Unidas en los derechos humanos, ¿tá?, y la forma en que hace valer sus expresiones. Eso es un tema, que es el trabajo de Michelle Bachelet, tanto funcionaria de Naciones Unidas, y otra cosa son las expresiones del presidente de Brasil respecto no solamente de una exmandataria chilena, es respecto sobre un tema que yo entiendo que hay bastante unanimidad en Chile, o debiera haberla, que es la condena al tema de la intervención militar en Chile. Y eso es lo que en las dos declaraciones, tanto la del presidente como la del canciller, se mezclan las dos cosas que yo creo que no ayudan en nada. Lo de Bolsonaro es inaceptable y habría que haber dicho así: no se aceptan esas expresiones, se lamentan y espera que se pueda pedir disculpas al respecto y punto. Otra cosa es lo que ha Naciones Unidas de Derechos Humanos con respecto, pero las dos cosas no las puede mezclar. El que las mezcla es Bolsonaro y nosotros no tenemos por qué hacer eso. Hay un doble discurso de la moneda sobre los derechos humanos a propósito de esta relativización que usted dice. Lo que yo veo es que dejar contentos a todos, ¿ya? Diciendo que rechazando las declaraciones o diciendo que no comparten las declaraciones de Bolsonaro, pero le da un marco en el cual se le dice a la presidenta, a la alta comisionada de Naciones Unidas, señora Michelle Bachelet: oiga, pero haga bien su pega, o exprese bien los informes, cuáles son los fundamentos de sus aseveraciones. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo que dijo Bolsonaro fue que había que estar agradecido del golpe militar, de que Pinochet hubiera frenado a los comunistas y de paso al padre de la presidenta Bachelet, que fue asesinado en dictadura, ¿ya? Porque si no Chile sería una Cuba. O sea, faltó el respeto en múltiples instancias. Y eso habría que abordarlo por sí solo, en su mérito. Ese es el tema. No es la labor que hace la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por eso que yo creo que la declaración del gobierno, tanto el presidente como el canciller Rivera, deja mucho que desear. ¿Fue blandita entonces la reacción de la moneda? Al final es blandengue y mezclan los temas. Y eso no cabe hacerlo. Yo le digo, mire, en el rol de la alta comisionada, en América Latina hay dos presidentes que critican a la alta comisionada: Maduro y Bolsonaro. ¿Debería haber una nota de protesta contra Brasil? Yo creo que la podrían considerar esa nota de protesta, y no solamente porque ofende a la expresidenta a una expresidenta de Chile, porque yo entiendo que hay una visión compartida respecto al tema de fondo, que fue la dictadura de Pinochet. Y lo que hace Bolsonaro, que no le basta defender la dictadura en Brasil, que lo ha dicho, la celebra el golpe de Estado, sino que además se da el lujo, o tiene la tupé, ¿ya?, de venir a señalar, de opinar sobre lo que ocurrió en Chile. Yo creo que si el presidente Piñera tiene un firme compromiso en materia de derechos humanos, la declaración tiene que haber sido cortita y precisa: no comparto esas declaraciones, ¿ya?, que atentan contra los derechos humanos, le faltan el respeto a un dignatario chileno y además son crueles y frívolas. Punto. Otra cosa la relación con Brasil, otra cosa la alta comisionada de Naciones Unidas. ¿Cuánto influye la cercanía de Sebastián Piñera con Jair Bolsonaro para esta declaración que vimos hoy? Cuando el presidente Piñera invitó al presidente Bolsonaro a Chile,
ya en una visita de Estado, se hizo mucho pie por la moneda, mucho argumento de que aquellos que no asistían a las actividades oficiales le hacían un flaco favor a Chile. Se le recordó al presidente Piñera de que en muchos países, cuando van personajes que generan rechazos de carácter casi universal, como es Bolsonaro o Trump, muchas veces esto ocurre. Y se le dijo que había que ser más cauto, había que ser un poco más medido, un poquito más prudente, un poco más juicioso en expresarse tremenda cercanía con una persona que cuando vino a Chile como presidente de Brasil ya había generado un sinnúmero de afirmaciones que no es que sean chistosas, no es que sean polémicas, son derechamente fuertes e inaceptables respecto a las mujeres, respecto de las personas diferentes, con distintas orientaciones sexuales. O sea, una cantidad de expresiones que creo que uno puede tener relaciones cordiales con un vecino porque es importante, pero nada te obliga a ser amigo íntimo. Y si quieres ser amigo íntimo, vas a tener que separar entonces lo que son tus amistades de las relaciones que tiene que tener un presidente con un país vecino. En ese vecino me refiero de la región, no que sea limítrofe geográficamente. ¿Y esto influye en la relación bilateral? Usted ha separado, claro, las aguas entre la expresidenta, su rol de expresidenta, digamos, y su rol de alta comisionada, pero en la relación bilateral Chile-Brasil, ¿esto que se está dando impacta finalmente? Bueno, parece que al presidente no le impactó mucho y al canciller tampoco. El canciller está en Brasilia, le coincidió un viaje a la capital de Brasil en estos momentos. Y por las declaraciones que él hizo, al menos las que vimos que circulan en las redes sociales, yo encuentro que es una declaración con bien poco carácter. Muy bien, senador, vamos a otro tema. Comienza la tramitación de la reforma tributaria y el ministro de Hacienda pretende que el Senado la apruebe antes del despacho de la ley de presupuesto. ¿Qué condiciones le van a poner ustedes como oposición en el Senado para que esto pueda ser así, eventualmente? A ver, le señalé al ministro que ciertamente nos preocupa el tiempo de tramitación de un proyecto de ley. No hay ningún interés en hacer esto más lento. Prueba de aquello es que el proyecto se dio cuenta ayer en la sala y el martes a las 5 de la tarde. Yo hoy día cité especialmente a la Comisión de Hacienda, que no estaba contemplado, para comenzar a ver el proyecto ya. O sea, no hay ningún interés en retrasar esto, ni uno. ¿Ah? Pero aquí el factor orientador del proyecto no va a ser el tiempo, va a ser el contenido del proyecto. Y este proyecto va a requerir que le dediquemos tiempo. Para esos efectos tenemos la disposición, y yo como presidente de la comisión, de tener más reuniones que las habituales, más sesiones de la comisión. ¿Para qué? Para no retrasarlo. Pero quiero decirle que dada la complejidad del proyecto, ponerse como meta que esté despachado al 30 de noviembre, o sea, son 3 meses, de los cuales hay 2 semanas que ya no se van a ver, porque la semana que viene el ministro va a estar fuera, en Londres, en el llamado Chile Day, y la semana siguiente es la semana del 18, que es semana distrital. Entonces no tenemos mucho tiempo. La disposición está, se lo quiero decir, pero mi tema no es el tiempo, mi tema es el contenido de este proyecto, que encontramos que tiene profundas desigualdades, que es difícil de digerir, así como tiene temas que son tremendamente importantes, relevantes y que vamos a apoyar con entusiasmo. Ya, desde el punto de vista del contenido, ¿cuáles son las principales condiciones que le van a poner ustedes? Más que condiciones, porque la verdad que esto se vota nomás. Lo que le hemos propuesto es cursos de acción al gobierno. En lo personal le he propuesto al ministro que aquellas cosas que son pro inversión y que recaudan y que igualan la cancha, aprobémosla ya. Llévase boleta electrónica, impuestos a las plataformas digitales, la depreciación instantánea o acelerada para el caso de las inversiones en bienes de capital, todo lo que es apoyo a la pequeña y mediana empresa, ¿ya? Todo el tema ProPyme que tiene el proyecto, se lo apoyamos ya. Pero hay temas que tenemos diferencias, en particular con el tema de la reintegración, que básicamente lo que hace es permitirle a los dueños de las empresas en Chile, aquellos chilenos que les va mejor en la vida y que son dueños de empresas muy grandes, de tener al final un beneficio tributario que no nos parece justo. Y eso le proponemos al gobierno que lo deje de lado y busquemos otros mecanismos que pudieran ser más efectivos a la hora de generar inversión. Entonces, yo le podríamos decir que no, tal vez tenemos la mayoría, pero queremos entrar en un tema de conversación con ellos.
le quiero recordar algo y aquí me quedo callado. Durante la administración de la presidenta Bachelet se aprobó una reforma tributaria muy sustantiva. Y en esa época usted recordará que el gobierno, a diferencia de este gobierno, tenía mayoría en ambas cámaras, la Cámara de Diputados y en el Senado. Y así todo, en el Senado, el proyecto estuvo 4 meses, tuvimos 91 audiencias y llegamos a la convicción, nosotros, senadores de gobierno en ese entonces y parlamentarios, de que el proyecto original del gobierno, por el bien de tener una reforma con unidad con la oposición de entonces, la derecha, le introdujimos modificaciones muy sustantivas y generamos este sistema tributario mixto, de renta atribuida por una parte y el semi-integrado. Y usted recordará que hubo un acuerdo político firmado ante las cámaras de televisión a las 9 de la noche, la hora prime de televisión del noticiero. ¿Por qué? Porque la idea era mantener una reforma tributaria permanente y no estar abriendo el tema tributario mucho. ¿Por qué hago todas estas palabras? Porque espero y aspiro que en el proceso del debate en el Senado el ministro de Hacienda pueda encontrar con nosotros un punto de entendimiento en el cual aprobemos todo aquello que señalé, que tenemos de acuerdo y que es bueno para Chile, y aquellas cosas que nos generan diferencias profundas, busquemos mecanismos alternativos, que no sean regresivos, que no premien a unos pocos o perjudiquen a unos muchos por el solo hecho de generar renta a partir de su trabajo y no del capital. Entonces, eso es lo que yo espero de esta reforma tributaria. No se ve fácil, se lo digo realmente. Pero bueno, el gobierno tiene la palabra también en esto, es un gobierno que tiene minoría y yo espero que tenga la capacidad de conversar, sobre todo en el marco que tenemos por delante. Termino con esto. He llegado a proponerle al ministro de que incluso se puede considerar, en la medida que consigamos los apoyos, de rebajar el impuesto a las empresas, pero dejando de lado la reintegración. ¿Por qué? Porque la rebaja del impuesto a las empresas es una medida que es más efectiva para asegurar reinversión, y eso significa actividad económica, empleo, mejores ingresos. ¿Y cuál es lo importante? Que si llegamos a un acuerdo, tal vez despejemos el tema tributario para los próximos 8 o 10 años. Si se aprueba la reintegración como quiere el gobierno, tal vez con 2 o 3 votitos que consiga acá y la aprueba por un voto, le quiero decir que eso va a dejar abierto el tema tributario, porque en la próxima elección parlamentaria presidencial no vamos a ser pocos los que vamos a pedir reformar eso, porque es profundamente injusto a juicio nuestro. ¿Rebajar en cuántos puntos está pensando? ¿Esta es una idea suya, una idea que comparte con otros senadores de la oposición? Primero, punto no lo voy a conversar cuando hable con el gobierno, pero una rebaja que signifique un incentivo a la inversión realmente. ¿Ya? Segundo, lo he conversado con otros senadores, pero lo que queremos tener primero, y le encuentro razón, es revisemos el proyecto, veamos si los números están claros, que ese es otro tema que tenemos que despejar, ¿ya? Si los números que ha presentado el gobierno son los adecuados en materia de recaudación, si los números son los adecuados en materia de quién se beneficia de las rebajas, si las disposiciones que tienen no tal vez reblandece la atribución del servicio de impuestos internos, si no genera algunos forados nuevos. Fíjese que se habla que para calcular el gasto para generar la renta se ha interpretado por algunos abogados de la plaza de que las compensaciones, por ejemplo, que tuvo que pagar la empresa papelera por el tema del confort, la podrían descontar, las podrían abonar como parte de los gastos para generar la renta. Usted comprende que eso es inaceptable. El ministro dijo que no era así, pero el texto está mal. Entonces quiero decirle que, despejado todo aquello, yo creo que vamos a concentrarnos en mecanismos alternativos. Y si hay espacio para eso, se empuja. De lo contrario, tengo toda la tranquilidad de decirle que no aprobaré la reintegración si es que eso va a significar rebajarle el impuesto a un reducido número de chilenos, pero que les va muy bien y que con esos recursos se podrían hacer muchas otras cosas en Chile. Sí, senador, hoy además se conoció el IPOM hablando de este escenario poco optimista en términos económicos. Nuevamente se rebaja la proyección de crecimiento para el gobierno, incluso para los gremios empresariales. Dicen que despejar la reforma tributaria podría ya comenzar a hacer el repunte de la economía. Primero, ¿lo ve tan así? Y segundo, el gobierno ha ido bajando la expectativa. De hecho, el presidente en la última semana está hablando ya de tiempos difíciles, y cuando dice que se están cumpliendo los compromisos de las expectativas que se generaron, se compara con el barrio. ¿Eso es suficiente o es un poco mediocre compararse con lo que está pasando en el resto de los países de Latinoamérica? Sí, bueno, uno siempre puede tratar de buscar con quién compararse para que le vaya mejor. Yo me quedo con esto. Ha venido una rebaja consistente
en el tiempo de la expectativa de crecimiento de la economía chilena, ¿ya? Y creo que el gobierno se demoró un poco más de la cuenta en tomarle el pulso a la crisis comercial entre China y Estados Unidos, crisis que además, le quiero recordar, comenzó en febrero del 2018. Vamos a estar ya más de un año y medio en esta crisis, que se agudizó, y creo que el gobierno no calibró bien el efecto que tenía esto en la economía chilena. Recuerdo que aquí en esta misma sala, en julio del año pasado, hicimos una sesión especial en que invitamos al ministro de Hacienda para analizar exclusivamente la crisis comercial y si esto iba a afectar a Chile. ¿Y esto por qué? Porque ya habían en algunos mercados, la India, recuerdo, que estaba generándole dificultades a las exportaciones chilenas. Y el ministro, yo creo que fue, que dijo algo así como, bueno, yo duermo muy tranquilo porque Chile está preparado para enfrentar algunas vicisitudes internacionales. La prueba es que hoy día estamos con tasas de crecimiento esperadas de menos de 3, alrededor de 2,75, dijo el Banco Central hoy día, en donde las expectativas están a la baja y en donde el gobierno ya ha anunciado dos comillas, paquetes de medidas, ¿ya? Que más que paquetes de medidas son decisiones de reasignación de gastos y adelantar algún gasto este año del presupuesto, que igual es bienvenido, pero que se podrían haber adoptado antes. Yo creo que las mismas medidas que se adoptaron en mayo de este año, o que se anunciaron, mejor dicho, podríamos haber hecho un esfuerzo mayor en el presupuesto del año pasado, en la discusión del presupuesto, para haber contado desde ya con un impulso distinto. Le hemos planteado al gobierno una medida a propósito de reforma tributaria, y con esto reforma tributaria, como dicen los empresarios, con reactivación. Le dijimos al gobierno, ministro, separe el proyecto y aquello que signifique depreciación instantánea o acelerada para la inversión en bienes de capital, hágalo al tiro con proyecto y se lo aprobamos en una semana. Y empieza a regir de ahora, de septiembre. Lo dijimos en agosto, no quiso, ya estamos en septiembre. Se va a perder un segundo mes. Y el gobierno lo quiere hacer a partir de octubre, pero con efectos retroactivos, es que se aprueba la ley. ¿Qué sentido tiene? Yo creo que hay que tomar todas las medidas necesarias y ahí, créame que no va a haber ni una duda. Todas las medidas pro pyme, todas las medidas pro inversión, aquí se las aprobamos al corto plazo. Entiendo, el gobierno no quiere separar el proyecto, pero yo pienso en la economía y creo que además, si esto sigue como va, porque la crisis comercial no va a mejorar a corto plazo, tal vez vamos a tener que sentarnos a conversar medidas más profundas y que también van a requerir ley.